Hola, aunque dije que ya iba a hacer todos mis videos en vivo, pues intenté 3 en vivo, nomás no sé por qué, así que terminaré grabando porque realmente el día de hoy quiero hablar sobre lo que sería la disonancia cognitiva y la estructuración mental de las canalizaciones o de todo aquello que ves, o de la evidencia que ves en otros planos dimensionales. Esto tiene que quedar muy claro visto desde el punto de que son planos dimensionales y tienen reglas de existencia diferentes a la que normalmente uno maneja. Es por ejemplo, ya cuando entramos a un plano astral, tiene unas reglas de formas que son sensaciones, existen colores, formas que ni siquiera se pueden describir y la comparación más cercana con algo físico no es ni la mitad de lo que se ve y se siente allá, porque allá no se ve con los ojos físicos. Los ojos físicos tienen una forma específica en cómo te maneja o te estructura este plano material. Sin embargo, estamos hablando que ya en planos astrales esto te lo estructura totalmente diferente. No hay por qué darle inclusive una forma. Aquí estamos muy estructurados, estamos muy casados con lo que serían conceptos, pero es que allá no hay conceptos. Los conceptos que nosotros manejamos o los términos que nosotros manejamos en nuestro día a día, realmente no hay una terminología porque eso es parte de cómo funciona el mundo material, es parte de nuestra estructuración mental. El mismo cuerpo mental es el que lo traduce, todas esas sensaciones, todas esas hipersensibilidades las traduce en lo que sería una estructura mental. De hecho, ahí está el truco para que tú puedas recordar las experiencias paranormales, porque si no logras estructurarlas con términos o de alguna forma que tu estructura mental esté acostumbrado, automáticamente para mantener esa experiencia en el plano físico, va a requerir mucha energía que no tienes. Y además va a requerir lo que sería, va a requerir mucha energía y te va a causar una disonancia cognitiva si tú lo quieres retener. Y al tener esa disonancia cognitiva, automáticamente tu cerebro se protege con el olvido. Pero este va a ser un tema diferente. Este no es el tema que quiero tratar ahorita en este vídeo. El tema que quiero tratar en específico en este vídeo es el tema de lo que sería la estructura visual mental que se le da a las canalizaciones o que se le da a las videncias o que se le da a los entes. En específico voy a explicar. Esto es una opinión de un vídeo que hizo, yo sé, David Parceriza, me fascina. Yo sé que muchos que ya tienen un caminar espiritual no les agrada tanto Parceriza, pero a mí me encanta, es un señor. Yo soy la niña aquí. Un señor que ha crecido muchísimo y que es tan sincero, tan transparente en todos sus procesos, que a mí es algo que me fascina. O sea, realmente me fascina y que estoy eternamente agradecida de que haya sido de los primeros que trató esto, porque realmente fue gracias a personas como él que la mayoría de los que estábamos en situaciones aislados de todos estos, que sabíamos de la existencia de todos esos planos, pero nos encontramos por existencias de vida aislados, gracias a personas como él, logramos sentirnos en comunidad. Y nos dio un poco de valentía, si se puede decir. Entonces yo siempre estaré agradecida con David Parceriza. Entonces, ahorita sacó un tema, lo acabo de ver,
Su video habla sobre una moda donde se ve el cuerpo y así como una araña alienígena absorbiendo. Y puso de ejemplo a Fran Parejo, perdón, vi mi compu. Puso de ejemplo a Fran Parejo de que él los describía a las larvas, a los parásitos así como arañas. Y me dio curiosidad y me fui a ver el video de Fran Parejo. Yo lo había escuchado, salto cuántico, pero realmente no lo había visto a profundidad. Y me puse a ver su video de entes y de parásitos y de larvas y cómo las describían. Y él muy claramente dice que unos videntes los visualizan como arañas, otros como escarabajos, otros como algo absorbiendo, como una máscara tipo Flubber. Entonces yo me quedé así como, primero cuando lo escuché de que a David Parceriza que comparaba lo que serían las larvas con esta moda de los aliens, que es justamente sacada de la película de Alien, de cómo les absorbe o cómo les transmite sus huevecillos a los seres humanos, este tipo de extraterrestres. Pues cuando lo comparaba así a los arcontes y a los parásitos astrales, yo dije, yo los he visto y no son así. Entonces, cuando me fui al video de Fran y mencionaba lo de que unos los ven así, otros los ven como arañas, otros los ven diferentes, entonces dije, es que lo que están hablando es de la estructuración mental. Es, por ejemplo, cuando a mí me dicen, imagínate una mochila, yo me imagino mi mochila. O sea, mi mochila, la que tengo aquí al ladito, es rosita, es grande, con 3 cierres, con 4 bolsitas de los lados, que tiene para la laptop atrás. O sea, literalmente me imagino mi mochila. O lo primero que pienso, tal vez algo que no tenga aquí, no sé. Carro, a mí automáticamente, así ahorita, se me vino un carro rojo, de esos cuadraditos atrás, chiquito. Ese es mi carro, esa es mi primera percepción o estructuración mental de carro. Y realmente viene de los libros, porque ese es el que, o sea, normalmente los libros ponen un carro rojo, ¿por qué? No lo sé. Pero ponen o carro rojo o carro azul. Casi no ponen carro negro o blanco. Pero, por ejemplo, para alguien que ha trabajado en una agencia automovilística, seguramente piensa en carro y se le viene una camioneta de color blanco, porque es su estructura mental de esta persona. A mí yo pienso en carro y pienso en un carro rojo, porque uno, no tengo carro, nunca he tenido un carro, ni lo pretendo tener, no me interesan los carros y la única referencia de estructura mental que tengo es la de los libros de la infancia. Entonces, pues estamos hablando que normalmente ponen carros rojos en los libros infantiles. ¿Por qué? Seguramente porque se ven más. O porque el rojo es un tipo de color que se recuerda, que resalta. Entonces, ahora vamos a otro ejemplo. Unos les dices gato, o sea, piensa en un gato y lo primero que se te va a venir a la mente es el gato que tú conoces. O algún gato que hayas conocido, o quizás, no sé, no tienes gatos, pero te llamó la atención un gato en específico que vistes en el National Geographic o en algún documental, y pues ese es el gato que para ti es gato. Cuando se te viene la palabra o el término gato, te imaginas ese gato. Ahora, haz el proceso al revés. Algo que tú no conozcas, por ejemplo, hay una mezcla de ajo y cebolla que yo no lo conocía físicamente. Y solamente, o sea, me describieron el sabor parecido al ajo y la cebolla. Entonces, para hacer una imagen mental, fue algo complicado porque yo decía, ¿cómo va a ser un ajo, una cebolla? ¿Cómo es esa cosa físicamente? Me costó muchísimo trabajo imaginármelo para categorizarlo mentalmente, porque pues yo nunca he visto esa combinación entre ajo y cebolla y que es ambas.
creo que es asiática esa combinación. Es una verdura asiática. Creo que no son verduras las cebollas, pero son bulbos, son bulbos. Entonces, realmente, o sea, me costó mucho trabajo. Y esto es lo que pasa, o sea, piensa en algo que no conozcas físicamente. Ah, por ejemplo, si te dicen, ay, es que mi papá, no te imaginas al papá de la persona, te imaginas a un señor que en tu mente tienes concepto de papá y que por cómo conoces a esta persona te imaginarías debería de ser su papá. Esa es la estructura mental. Entonces, el proceso de traer información de otros planos a este plano, pues 3D, a este plano físico, es un proceso que es similar a lo que haces cuando imaginas algo desconocido. Entonces, es por eso que las canalizaciones, cada uno tiene su estructura, porque cada uno tiene su historia, o sea, cada canalizador, cada vidente tiene su propio bagaje mental o su propio diccionario mental de estructura mental. ¿Qué pasa cuando la experiencia supera tu estructura mental? Pues entonces viene la parte en la cual olvidas, porque te vino una disonancia cognitiva y olvidas esa experiencia paranormal como si nunca hubiera pasado. Pero ese es otro tema aparte, pero tiene que ver con esta parte de la disonancia cognitiva. Ahora nos vamos a la parte de la estructuración mental. Cuando tú estás canalizando, vas trayendo la información y la vas acomodando de acuerdo a lo que tú conoces. Entonces estamos hablando que un canalizador hindú no va a estructurar de la misma forma que un canalizador occidental o que un canalizador ahora sí que de Rusia, porque tienen referencias, estructuras mentales totalmente diferentes para sentimientos diferentes. Para alguien que signifique paz, para la persona del otro lado del charco, como quien dices, paz podría significar amor y lo estructura como amor. Entonces, es por eso que en estos momentos de la nueva humanidad se está estructurando de diferentes formas, pero en esencia es lo mismo, porque realmente tú al ver otros planos dimensionales lo que estás viendo es la esencia, no la estructura que se le dio en este plano. Por eso venía esta diferencia de que el señor Parcerizo decía que arañas y mi cara de, pues yo he visto las larvas y los parásitos y pues arañas no se parecen. En realidad, yo como los veo, o sea, si a mí me pidieran describir a las larvas astrales, yo diría que es así. Es como si tú estuvieras adentro de varias capas, como si fueras una cebolla y fueras el centro de la cebolla. Tu ser, tu espíritu estuviera en el centro de la cebolla. Una de esas capas es el cuerpo físico, pero es el cuerpo físico, digamos que como lo veo, es como lo veo como por atrás, pero a la vez pasando tu esencia. Entonces, está tu esencia, está tu cuerpo físico, está tu cuerpo mental, está tu cuerpo astral, está tu cuerpo de diferentes dimensionalidades. Y en el físico, cuando se concentra en el físico, está una capa extra, que es cuando viene el cuerpo del plano astral, esa energía que sigue siendo tú. Y es ahí donde yo veo como pequeños, pues como si fueran renacuajos, así renacuajos que están alrededor y se concentran en una zona en específico. Eso para mí son mi estructura mental, como yo definí los parásitos. ¿Qué me transmitió estando en eso? O sea, yo cuando los vi por primera vez, no era lo que estaba viendo, sino era lo que estaba sintiendo. La transmisión era que era algo que les estaba absorbiendo y los estaba bloqueando, evitando
que vieran, o por ejemplo, cuando fui a los hospitales al hospital, normalmente estaba en uno solo, pero cuando iba al hospital y me tocaba ver a los niños, o sea, yo les veía, el hospital donde iba era el hospital de cardiología, entonces yo les veía claramente como en toda su parte del corazón, y cuando les empezaba a fallar otros órganos, veía claramente como una masa informe en esa zona, pero a la vez les veía como pequeñas esas renacuajos concentradísimos, tanto que formaban una densidad absorbiendo. Y por ejemplo, si traían otras cosas, también les veía eso otras cosas. Entonces yo clasificaba literalmente por larvitas, que son estos como renacuajos, que en mi estructura mental yo los veía así. Y ya después las entidades, que esas entidades no las veía sobrepuestas. Ay, una disculpa. Perdón. No lo voy a cortar porque ya está justo en medio, pero lo siento. Algo quería decir. Pero bueno, eran estas estructuras, o sea, mi estructura mental era el de así como renacuajos. Las entidades yo las veía no sobrepuestas, pero era como si estuvieran al lado y como si fueran en un cono, dirigidas ya sea al ser completo, porque pues esas eran las entidades, los seres, que yo decía que eran seres con forma en algún otro plano, pero sin cuerpo en el plano físico. Entonces, esas entidades estaban así, pero mi forma como las estructuraba era a un lado y así como en conita, así como en los libros, cuando sale la flechita seleccionando de dónde viene. Así era como yo lo estructuraba, porque esa era mi forma como yo aprendí a estructurar el mundo material a través de los cuadros sinápticos, a través de las imágenes con las apéndices entrecomillados. Y no dudo ni tantito que una persona que canaliza o que está acostumbrada a todo ponerlo entrecomillado o citas, citas y citas, va a empezar a visualizar esos apéndices en citas cuando empiece a canalizar o cuando empiece a visualizar o a ser consciente de esos otras dimensiones o esos otros planos. Entonces, pues esa otra persona, pues también, o sea, seguramente si es mucho de citas bibliográficas, lo va a estructurar así. En mi caso yo lo estructuraba como un mapa mental donde salía el conito y la imagen extra de la entidad. Cosa rara, pero así era como yo lo estructuraba. Y se puede decir que así lo veía porque ese era como lo estructuraba, pero estoy muy consciente que no lo veía porque eso es energético. O sea, no lo veía con esa forma, esa era la forma como yo lo traje estructurado. Y otros lo han de haber traído para mayor facilidad, como arañas ahí, pero a mí no me gusta esa forma. Y por ejemplo, en el caso de los parásitos los veo como si fueran perritos o sombras gruesas que están en esas zonas. Más que nada los veo como bolas negras. Que de hecho este señor Fran Parejo decía que algunos los veían así. Yo los veo así, como bolas negras densas. O sea, realmente no los veo así como arañas con patas. No. O sea, lo más cercano que puedo ver son a las larvitas y eso porque se van moviendo. Es como si vieras un microscopio y veas a los microbios. Por eso yo los llamé larvas. Porque esas eran un tipo de existencia y para mí eran las larvitas. Porque era lo que me figuraban, larvas. Y los parásitos, en realidad yo no les llamaba parásitos, yo les llamaba bloqueos. Bloqueos, pero, o sea, yo sabía que eran seres con existencia, pero,
O sea, pero más que seres, o sea, a los parásitos yo los veía como el bloqueador porque, no lo sé, pero siento, o sea, tal vez si tuviera que estructurar en este momento, lo pienso, es porque tal vez son una IA, así como nosotros creamos la IA, ellos solo tienen la misión de bloquear. Es por eso que yo a los parásitos los veía como esas bolas negras en las zonas y realmente yo lo veía como si fuera parte de la misma persona, no como seres extraterrestres, como es esa división en Alien de las arañas que les transmiten. Entonces, pues estamos hablando que sí es muy diferente mi estructuración mental y estoy muy segura que otros que ven, otras personas psíquicas lo estructuran totalmente diferente. No dudo que algunos los... Ah, otra cosa, la muerte. La muerte cada persona la estructura como mejor se le dé la gana. Yo, hay algo que normalmente hace que te des cuenta, cuando el almita ya decidió que se va a ir, empieza a vibrar de una forma específica, anunciando a todos que ya se va. Para los que son sensibles y lo perciben, muchos le llaman la muerte con la gadaña y así. Y lo estructuran así, lo estructuran como vía la muerte junto con esa persona. En mi caso yo no lo estructuré así porque, ¿por qué? No lo sé, porque era muy chiquita cuando lo tuve que estructurar. Entonces como no tenía muchos conceptos y no me dejaban ver películas de terror, no tenía el concepto de la muerte como la parca. Sí como una calaca, pero no pensaba que eso fuera la muerte. O sea, simplemente pensaba que eran los cadáveres. O sea, en todo caso, si iba a estructurar a alguna entidad así, iba a ser a los muertitos que tuvieron cuerpo. Y no exactamente a los parasitillos. Entonces, eh, pues estamos hablando que son estructuras totalmente diferentes de acuerdo a la experiencia de cada persona. Entonces, por ejemplo, yo les decía que los parasitillos son bolas negras. La muerte yo la veía como, es que es difícil inclusive, es como si fuera una sombra. Si tuviera que describirlo, es una sombra con una coloración específica. Es una coloración que no se puede confundir. Yo no lo veo como un ser. Para mí no es como un ser con existencia propia, pero entiendo que por la estructura mental de algunos canalizadores la tienen que estructurar forzosamente como un ser independiente del que va a morir. En realidad yo lo veo como, o sea, si tuviera una existencia, sería como la mensajera, esa sombra. Esa sombra existe para ser mensajera. Entonces muchos la estructuran como un ser con capa, un ser negro, oscuro. Pero en mi caso no. Y es una forma que realmente te das cuenta que persona ya va a fallecer. Entonces, pues es difícil en mi caso para mí, porque yo como sensible, yo no estructuro casi, porque todas mis estructuraciones las tuve de chica. O sea, digamos que tenía tantas experiencias que fueron estructuradas con el diccionario conceptual o terminológico que tenía a esa edad. Y como no se me cerró el velo, pues tampoco es que haya cambiado mucho mi bagaje mental. Entonces ya dejé esas estructuras porque ya eran más fáciles, estaba muy acostumbrada a ellas y no le causaba ninguna disonancia cognitiva. Y al no tener realmente una estructura, porque pues lo estructuré siendo niña, que los niños no tienen mucha estructura mental, eso me permite que pueda reconocer las esencias
de todas las entidades y verlo todo a través de esencias y no tanto a través de formas. Entonces, estamos hablando que por eso no es que tal canalizador esté equivocado o esté choreando o esté mintiendo. Es solamente que lo ven estructurado diferente. Muchos últimamente, debido a su historia, les está funcionando muy bien la parte de estructuración de federaciones, de mandos militares. O sea, les ha ayudado muchísimo a estructurarlo así porque en mi caso yo no podría estructurarlo así, lo que veo. O sea, yo no puedo estructurarlo como comandancia o como algo así, porque no, no está dentro de mi estructuración mental de esos planos hacerlo así. Por ejemplo, en abril o en mayo, por esas fechas, tuve una salida de cuerpo en vigilia. Me llevaron a lo que sería como una reunión de un consejo donde había muchísimas almitas bonitas y después había muchos seres más bonitos que no tenían forma y que estaban como en un plano muy cercano al todo o a la luz. Entonces, como yo no lo estructuro, pues realmente describirlo así, pues sí, o sea, yo solo lo estructuré así. Fui a una reunión en un lugar que no era por aquí, o sea, no era el plano astral, pero sí era como era una reunión de muchos seres, de muchas existencias. Algunos traían cuerpo, algunos no, algunos eran maestros, otros no. Entonces, realmente yo no tenía una estructuración, pero realmente me sorprendió cuando empecé a escuchar videos de otros canalizadores que decían que había sido el congreso de los Elohim creo que en el sol no sé qué, yo así de, mira, yo estuve, aparte porque describían cosas que sucedieron que me daba como ese recordatorio y yo decía, sí, definitivamente eso fue algo que sucedió. Entonces, pues ellos lo estructuran como la federación de no sé qué, fue la reunión y se reunieron los no sé qué y yo así de, pues quién sabe, pero yo en esas fechas sí tuve una salida de cuerpo que era así, pero como yo no estructuro a través de niveles ni de jerarquías, porque eso es ir en contra de todo mi ser mental, entonces pues no lo estructuré con lo que sería una forma. Simplemente lo estructuré como, sí fui a algún lugar, en un lugar lejano, muy, muy lejano, donde se reunieron muchos seres de ese lugar muy, muy lejano y de otros lugares más lejanos que tienen a sus almitas por aquí. Pues ya, es así como lo estructuré y para mí no había problema de que lo estructurara tan sencillo como eso. Pero hay otros que sí necesitan una terminología muy específica. En mi caso, pues no. Entonces no es que los otros mientan o que uno esté diciendo una cosa de los canalizadores y los otros otra, o que en tal lado tú mismo, o sea, tú mismo, pues como tal tuvieras un diccionario donde fuera muy específico, por ejemplo, no sé, los que hablan de ya federación y en congregaciones y todo. Entonces, pues estamos hablando que ellos ya tienen esa estructura y es fácil. Entonces, lo único que a ti, si tú al visualizar las experiencias no le das una estructura, pues no hay ningún problema.
Mientras tú los recuerdes, eso quiere decir que no te causaron una disonancia cognitiva. Y bueno, como ya la verdad ya tengo mucho sueño, ando en otros lares, pues ya me despido y nos vemos. Lo voy a subir y pues bendiciones. Que tengan un excelente día, noche o tarde, no sé.